Buenas tardes. Bueno, en este segundo video que les subo sobre el material del marco normativo de introducción al derecho, vamos a conversar sobre dos puntos de una relación jurídica. Uno es el quién y el otro es el qué, ¿sí? Es decir, sobre los sujetos y sobre los objetos desde la mirada del derecho, ¿sí? Como veníamos hablando en el video anterior, las relaciones con el derecho son mucho más habituales que lo que uno es consciente, ¿no es cierto? Y en cada relación jurídica que uno desarrolla, que uno tiene o que mantiene viviendo en sociedad, existe un sujeto de esa relación jurídica y existe un objeto de esa relación jurídica. Cuando hablamos de los sujetos, es decir, del quién de las relaciones jurídicas sobre las que el derecho norma o establece pautas de convivencia o de relación, estamos hablando de nosotros, de los sujetos, ¿no es cierto? Y para el derecho, las personas podemos ser de dos tipos, personas físicas o humanas, como dice nuestro nuevo Código Civil y Comercial, o podemos ser personas jurídicas. Cuando estamos hablando de una persona humana, estamos hablando de un sujeto, de un ente, como nosotros, que tiene determinadas características y determinados atributos. En el material ustedes se van a encontrar con la determinación de cuándo se considera, desde cuándo consideramos que existe una persona y cuándo consideramos el fin de la existencia de la persona, es decir, la muerte, y qué es lo que ocurre con sus derechos en ese proceso en el que se encuentra como una persona por nacer y se encuentra en el vientre materno, sin meternos demasiado de lleno en todas estas cuestiones que nuestro nuevo Código Civil trajo respecto de la vida que se genera fuera del seno materno, ¿no? Porque en nuestro anterior Código Civil, que era el código que conocíamos como el Código de Vélez, creado en el 1800, el codificador no podría haber pensado nunca que una persona pudiera empezar su vida, digamos, en un tubo, ¿sí? Es decir, toda generación de vida era en el cuerpo de una mujer. Bueno, nosotros actualmente tenemos una referencia diferente de esto, la tecnología ha avanzado y hoy hay un permiso, digamos, de la ciencia que es generar vida dentro del seno materno o fuera del seno materno con las técnicas de reproducción humana asistidas. No nos vamos a meter en esto, pero sí quiero que estén al tanto de que esta es nuestra nueva regulación y esta es nuestra nueva realidad. Y como siempre digo, el derecho va atrás de todos los avances que nosotros como sociedad y como humanidad vamos generando. Y esta es una de ellas, ¿no? Poder permitir a una mujer o a un hombre, a veces, bueno, todo este tipo de cambios, generar vida fuera del seno materno, fuera del cuerpo femenino. Entonces, bueno, en el material van a encontrar esto, cuándo comienza la vida, cuándo finaliza la vida. La gran primera distinción respecto al sujeto es esto, ¿somos personas humanas o somos personas jurídicas? La persona jurídica, a diferencia de la humana, es una ficción legal, es decir, es una creación, no existía antes de que fuera regulada. ¿Y qué me refiero con esto? ¿A qué me quiero referir con esto? Es una persona diferente de las personas que las componen, es una sociedad o una asociación o una fundación y que tiene entidad propia diferente de las personas humanas que la componen. Obviamente toda sociedad, fundación o asociación está constituida por un conjunto de personas humanas, físicas, que quieren desarrollar construir ese ente, digamos, con un objeto determinado, con un patrimonio determinado, en muchas ocasiones con un nombre diferente de las personas que los componen, y ese sujeto empieza a ser, una vez cumplidos determinados requisitos, un sujeto de derecho. ¿Por qué hablamos de las personas jurídicas? Bueno, después cuando avancemos un poco más, que veamos derecho comercial, vamos a avanzar en algunas otras cuestiones, porque básicamente uno de los sujetos con los que ustedes van a lidiar, que son las compañías aseguradoras, son personas jurídicas, no son personas humanas, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de personas jurídicas son y cuáles son sus características más fundamentales. Muy por arriba, pero para que uno tenga una idea de qué significa que sea una compañía aseguradora una persona jurídica. ¿Está bien? Tanto las personas humanas como las personas jurídicas, una vez que cumplen con los requisitos que la normativa les impone para constituirse como un sujeto diferente, gozan de determinados atributos por el solo hecho de constituirse como sujetos de derechos. Ser un sujeto de derechos es alguien que puede ser titular de derechos, puede ejercer esos derechos, puede adquirir obligaciones, es un quién en una relación jurídica, es un sujeto de derechos, ¿sí?
Las características comunes que tienen estas personas humanas y estas personas jurídicas se las denominan atributos. Los atributos son determinados elementos o potestades que nos brinda, características que nos brinda el derecho y que tienen a su vez determinadas características, es decir, son vitalicios, son desde que se inicia la vida hasta que finaliza, en el caso de las personas humanas, en el caso de las personas jurídicas desde que han cumplido con los recaudos que la ley le impone y tienen una autorización para funcionar hasta que se extinguen, se liquidan, se disuelven, dependiendo del tipo societario, las fórmulas que se les dicen, son necesarios, ahora vamos a ver cuáles son y van a entender, son únicos, si tengo un atributo no puedo tener el otro, son imprescriptibles y son absolutos, es decir, una vez que yo me considero o soy sujeto de derecho, se me asignan esos atributos, y son absolutos, no es que tengo un poquito de una cosa y no lo tengo completa. Ahora cuando explique cuáles son van a quedar más claros cuáles son sus características. Son 5 en el caso de las personas físicas o humanas y van a ver que en el caso de las personas jurídicas hay uno de ellos que es imposible que sostenga. Son el nombre, la capacidad, el domicilio, el estado y el patrimonio, ¿sí? El nombre es parte, digamos, no hay persona que no tenga nombre, ¿sí? Con el nombre me refiero a la forma en la que me identifico. Es un derecho, es un atributo además de la personalidad. Es personalísimo, es mío, no lo puedo vender, digamos, no lo pierdo porque no lo use, no lo adquiero por no haber usado, es decir, es imprescriptible, es necesario, es único. Tengo un solo nombre, Luciana, Jorgelina, mal que me pese, Fernández, el segundo nunca me gustó. Es vitalicio, es decir, ese nombre está vinculado con mi persona desde que nací, mis padres me lo otorgaron, mis hermanas en realidad, hasta que el día que me muera. Ese nombre va a ser mío, es mi identificación frente al mundo. En el caso de las personas jurídicas pasa lo mismo. Tienen un nombre que está asociado a veces a sus fundadores, a veces es un nombre de fantasía y constitutivamente tienen otro en el estatuto, digamos, pero es aquello que lo identifica como sujeto. La capacidad en sí misma también es un concepto jurídico y es una ficción si se quiere, pero la capacidad en sí misma tiene que ver con la posibilidad de ejercer determinados actos. Cuando hablamos de capacidad van a ver en el material que existen 2 tipos de capacidad, la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio o antes se denominaba capacidad de hecho, ¿sí? La capacidad de derecho tiene que ver con esa posibilidad, con esa posibilidad de adquirir derechos y de ser titular de derechos. Todos somos, desde nuestra concepción en el seno materno o en otro formato y mientras nazcamos con vida, capaces de derechos, desde el minuto 1 de la vida, ¿sí? Capaces de adquirir derechos y de contraer obligaciones. ¿Está bien? La capacidad de hecho o de ejercicio durante un lapso de la vida la tenemos desligada o la responsabilidad de eso está en nuestros padres, en aquellas personas que tienen la capacidad de ejercer, ¿sí? Mientras uno está en la panza de su madre, obviamente no hay capacidad de ejercicio, y luego un concepto nuevo que incorpora este nuevo código es el de capacidad progresiva. A medida que nos vamos poniendo más grandes, podemos ir haciendo cosas que antes no hacíamos, ¿sí? Antes teníamos una tabulación de nuestra capacidad determinada por la edad, ¿sí? Determinada edad nos determinaba que podíamos hacer tal o cual cosa, medio como a modo general, porque hay chicos que a los 13 años tienen mucha más soltura que otros, ¿no? Pero bueno, la ley no puede ser tan pormenorizada, sino que establecía como parámetros de edad más determinantes. Nosotros hoy tenemos un concepto más dinámico respecto de esto, que es el de la capacidad progresiva, pero de todas maneras tenemos pautas. Hasta los 18 años una persona es menor de edad. Adolescente, que es la categoría, digamos, pero a partir de los 18 años ya toma su mayoría de edad y entonces su abanico de responsabilidades, de posibilidades de ejercicio también cambia. En el caso de las personas jurídicas, su capacidad de derecho y su capacidad de ejecución, es decir, de ejercicio de esos derechos, está vinculado al objeto que se haya determinado en su acta constitutiva. Es decir, ¿para qué nació, entre comillas? No nace la persona jurídica, pero bueno, ¿para qué salió al mundo y se tituló como un titular del derecho? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, en función de ese objetivo es que puede ejercerlo. Obviamente no lo ejerce por sí sola, sino que necesita de sus representantes legales para que ese ejercicio sea llevado a la vida de relación, ¿sí?
Bien, y por último, me faltan 3, el domicilio, que es el lugar donde resido, que también todos tenemos un domicilio, aunque sea alquilado, pero es el lugar donde resido, no necesita ser mi propiedad. El patrimonio, que es lo que tengo, que por mucho o poco que tenga, algo tengo que tener. El patrimonio no es solo aquello que adquirí y está a mi nombre, sino a veces también lo que debo. El patrimonio es el activo más el pasivo de una persona. Lo que debo también es parte de mi patrimonio. Parte del pasivo, pero es mi patrimonio. Y así sean las ropas que tengo puestas, ese es mi patrimonio. Todos tenemos un patrimonio. El Estado, por último, tiene que ver con el Estado, es mi ubicación o mi forma de relacionarme en la sociedad o en la familia en la que estoy, en la que me encuentro. Este es el último y es el que carecen las personas jurídicas. Las personas jurídicas no tienen estados. Las personas humanas o físicas sí tenemos estado. Tenemos un estado civil, que es soltero, casado, divorciado o viudo, depende de nuestra situación con respecto a un cónyuge. Hombre o mujer, esto también es bastante nuevo para nosotros en nuestra legislación, y también tenemos un estado de ciudadanía, ¿no es cierto?, una forma de vincularnos en la sociedad. Esto las personas jurídicas lógicamente no lo tienen. Relacionado a esta situación del quién, de las relaciones jurídicas, también está volcado en el material aquello que tiene que ver con el qué, es decir, el objeto de las relaciones jurídicas. Y ahí ustedes van a encontrar una definición de cosas, una definición de bienes y la conjunción de esa definición con una clasificación de cosas y de bienes que constituyen lo que conocemos como el patrimonio, que es una de las partes del atributo. Así que lo van a encontrar dentro de los atributos y también luego lo van a encontrar en el desarrollo del objeto de las cosas, es decir, en el qué de las relaciones, en el objeto de las relaciones, que tienen que ver con las cosas y con los bienes. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este pantallazo muy general sobre este tema y que les sirva para sentarse a leer con un poco más de entusiasmo sobre estos temas de introducción al derecho.